Hola, muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Una entrega más de esta energía del día. Vamos a ver qué es lo que nos trae, bueno, qué es lo que nos puede traer. Ya sabes que aquí el tema futurible como tal no es lo que más nos gusta, porque la energía puede cambiar, solo que es una energía primordial, digámoslo así, y cada persona lo puede llevar de una manera, o lo va a llevar de hecho de una manera diferente. Así que aquí no sentenciamos nada, aquí no vaticinamos nada necesariamente, o al menos no nunca al 100%. Esto me parece muy importante siempre dejarlo ahí, porque además con esa energía que viene uno puede hacer cosas, puede no hacerlas, en fin, que está ahí también el libre albedrío y todo eso que ya sabemos. Muchas gracias por estar aquí. No obstante, yo hoy tengo mucha curiosidad después de este pedazo de torre, de este taponazo que hemos tenido ayer, ver qué puede pasar hoy. Te lo contaba también ayer, que tenía mucha curiosidad por qué llegara este momento. No sé cómo lo has vivido. Bueno, ha habido gente aquí que ha escrito, ha manifestado su percepción al respecto. Y el domingo, creo que era, si el domingo no, Name Bro decía, hablaba de ese momento plutoniano en Capricornio, que entraba como elefante por cacharrería. Así que yo creo que un poquito con eso también habrá tenido que ver este día de ayer. Perdón, en todo caso espero que lo hayas transitado muy bien o que lo estés transitando. Ya sabes que las energías del día también, aparte de todo, se expanden, a veces incluso van un poquito hacia atrás, nos rescatan días anteriores, etcétera, energías anteriores. Así que es muy curioso siempre ver este juego que hacemos aquí, este encaje que hacemos aquí. Vamos por favor a preguntar, a pedir que nos den esa guía, ese mensaje, esa respuesta, si así lo sientes, haz una pregunta o simplemente ese mensaje que tienen para nosotros, para nosotras, para las personas que estamos aquí conectadas en este momento. ¿Qué mensaje, respuesta, sugerencia tienen para nosotros? ¿Cuál es, por favor, esa energía de este día? Por favor, gracias, gracias, gracias. Pues mira, a mí esto me llama la atención, la verdad, un 9 de oros. Aquí, fíjate que yo te voy a contar cuál es mi sentir y por supuesto siempre espero el tuyo, espero tu interacción. Si así lo sientes, claro que sí. Vale, 9 de oros. Bueno, para empezar, si has preguntado algo, si has hecho alguna pregunta en concreto, la respuesta para mí la respuesta es una respuesta afirmativa, como quiera que sea que tú tengas que entender eso. Es decir, esa respuesta afirmativa, si te conceden, digámoslo así, eso, si te puede llegar eso, si es viable para ti eso, si es productivo, si es favorable, etcétera. Si se te sugiere eso o si es muy probable que se te concrete eso. Ya te decía al principio que aquí lo futurible no es lo que más nos gusta, pero bueno, es verdad que a veces tenemos un poco pues esa curiosidad o ese impulso de saber si algo por lo que yo he apostado puede ser viable o no. De hecho, si no has preguntado nada, el mensaje para mí viene muy por ahí, por ese lado. Has apostado por algo, quizás tiene que ver con esa energía de ayer, de esa torre, esa demolición controlada que yo decía, o no, o esa torre que se te cayó y no era lo que tú esperabas, pero que en todo caso tú has apostado por algo, es decir, has apostado o has aprendido algo también puede ser. Quiero decirte, o apostaste por algo y en esa apuesta estaba llevar a cabo esa demolición, o dijiste, bueno, yo no contaba con esto no era lo que yo esperaba, pero voy a empezar a aceptar. El 9 de oros nos habla de la aceptación y el equilibrio, se puede decir incluso la templanza que tenemos cuando aceptamos algo y decimos, bueno, no las tengo todas conmigo incluso, puede ser, pero voy a confiar. Porque el 9 de oros nos habla de la confianza, del equilibrio entre la conexión a tierra, mi posición o mi lugar en este momento, en este mundo, conectado a la tierra, a la vida terrenal, y al tiempo, la conexión con mi lado espiritual que me hace sentir un equilibrio entre esos dos factores, aun cuando yo pueda sentir que alguno de los dos no lo está tanto. Es decir, yo voy a dicho de alguna manera, voy a potenciar, voy a propiciar ese equilibrio entre espíritu y tierra o tierra y espíritu, aunque yo sienta, o quizás incluso diría justamente porque siento que hay uno de los dos
que no está del todo en equilibrio. Entonces, ¿qué nos cuenta esta energía del día? Que hoy algo por lo que tú has apostado o una decisión que tú hayas tomado que tiene mucho que ver con el equilibrio entre la tierra, tu vida física, puedes entender eso, también lo podemos entender en clave de trabajo, en clave de dinero, en clave de material, digamos, y tu vida personal o espiritual, y eso tiene una recompensa. Y mi sensación es que es probable que aún esto tú no lo acabes de ver del todo, que quizás esto sea lo que yo te estoy contando, sea un poco el germen. Y ahora, en lo inmediato, en lo sucesivo, empieces a ver cómo eso cristaliza, cómo eso arraiga. Pero tu ejercicio de confianza, tu ejercicio de apuesta por algo, sí que tiene su fruto. Esa es la energía del día de hoy. Tanto si has preguntado por algo como si no lo has preguntado. También Novedoros nos habla de la idea de cuidarnos desde el interior hacia el exterior. Justamente un poco por eso que te decía del equilibrio entre lo físico, lo terrenal, lo material y lo espiritual. Cuando queremos estar bien físicamente, quizás el primer paso es primero decidir estarlo y decidir empezar a cuidarnos. Pero eso todavía no es un acto físico, eso es un acto emocional, espiritual, personal, como tú quieras llamarlo, que luego se traduce, eso sí, ya en actos físicos, como mejor, o intento comer mejor, intento descansar mejor, intento hacer un poco de ejercicio, ese tipo de cosas. Pero de entrada, el 9 de oros tiene mucho que ver con esa conciencia interna, con esa conciencia interior de quién soy y qué quiero hacer y qué quiero ser, quién quiero ser. Fíjate cuántas cosas esta carta de los arcanos menores, posiblemente el 9 de oros sea de los que más nos invitan a meternos dentro de nosotros para encontrar cosas fuera. Es un arcano, es una carta de oro, por tanto relacionado a priori con el elemento tierra, pero nunca hay que olvidar que el elemento tierra y los oros, en este caso, tienen mucho que ver con nuestro componente espiritual. Cómo yo esté espiritual o emocional o personalmente, como tú lo quieras definir, cómo yo esté a ese respecto, va a decir mucho de cómo puedo estar físicamente. ¿Vale? Entonces, es una carta súper bonita que nos invita a esa reflexión, nos invita a ese equilibrio y sobre todo yo hoy la siento, en este momento la siento como una carta de recompensa, compensación por algo que tú has hecho, por algo en lo que te has mojado, algo en lo que te has implicado, algo en lo que has tomado partido y has dicho de otra forma, te has responsabilizado. Has dicho, venga, voy a empezar a ser responsable con esto. Voy a empezar a ver qué es lo que puedo hacer y voy a ocuparme en lugar de preocuparme. Ese equilibrio espiritual del 9 de oros también tiene mucho que ver con eso. Ser conscientes de cómo avanzo realmente, agobiándome, preocupándome, tratando de resolver lo que no tiene solución o al menos no está en mi mano o al menos no en este momento, o simplemente ocupándome de ello o también, ¿por qué no?, ocupándome de otras cosas que sí tengan solución y que quizás incluso sean prioritarias, pero nuestra ansiedad, nuestro miedo muchas veces nos hace dejar eso aparcado para ir a solucionar aquello que no tiene solución. Así de contradictorio puede llegar a ser el ser humano, así de extraño, hermosamente extraño, puede llegar a ser el ser humano. Así que ese es el mensaje que tenemos para el día de hoy. Esta es la energía, esta es la respuesta para aquellas personas que hayan hecho alguna pregunta en particular. Y me gusta mucho porque después de esa torre, ese 9 de oros nos habla efectivamente, y lo comentábamos también ayer en algún comentario, lo decíamos ayer, perdón, en algún comentario, de ese sol que siempre acaba saliendo, de esos nuevos comienzos que siempre vienen después de los finales, aunque a veces los finales sean un poco abruptos o un poco incómodos, como puede ser el caso de la torre, que no necesariamente, a veces la torre viene con una fluidez tremenda. O sea, a veces es como, simplemente es un cambio radical, absoluto, total, pero cero incomodidad, cero caos. No es lo habitual en ella, pero puede venir. En todo caso, después de ese final, haya sido como haya sido, esté siendo como esté siendo, llega esta carta de equilibrio, de compensación y de madurez y responsabilidad, que es el 9 de oros. Cuidarnos para ver ese cuidado interno en el exterior. Muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades por esta carta tan bonita que tienes aquí. Feliz vida y nos vemos mañana.